Y ya tenemos a nuestra primera invitada. Vamos a contactarnos con la licenciada psicóloga clínica Guirlesa Álvarez. Guirlesa, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, Jorge. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias por atender. No sé si aquí le decimos licenciada a los Ok. psicólogos, no sé si Ah, allá es psicólogo solo. no es psicólogo. Bien, Psicóloga, psicólogo. Sí. bien, perfecto, perfecto. Bueno, estamos hablando claramente, se está escuchando, ella es colombiana. ¿De qué parte de Colombia? De Medellín. Medellín, qué lindo, sí. Se nota el acento. Bien, bien paisa, ¿no? Bien paisa. Sí, ¿De qué, señor. de qué departamento? Pues Antioquia sería Antioquia. el uy, ya la ciudad. Entonces, Antioquia, nací aquí en Medellín. el poblado y todo, toda una serie de No, no, lugares no. cerquita. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, un placer. Bueno, me has propuesto conversar acerca de un tema clásico dentro de la psicología, Ujú. muy, muy difícil de poder afrontar por parte de quienes, bueno, absolutamente todo ser humano tiene un ser querido que no está más, que es el duelo y sobre todo, como bien me marcabas, acercándose a las fiestas en donde más presente se nos viene esa imagen y esa falta. Y bueno, esto de saber cómo, la receta, ¿no? Porque cada vez que se nos va alguien, un ser querido, queremos la receta. Es decir, bueno, a ver cómo se hace, cómo salir de esto rápido, cómo sacarnos de encima de esto. Y la realidad es que esto hay que transcurrirlo y hay que vivirlo y hay que atravesarlo. Pero bueno, te escucho atentamente, Irlesa. Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación y completamente de acuerdo con lo que estás mencionando, claramente porque pues no podemos luchar con la muerte, empezando por el principio, ¿sí? Todos en algún momento vamos a fallecer, algún ser nuestro, cercano, lejano, también va a fallecer y normalmente en la vida cotidiana también estamos viviendo duelos pequeños, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nos vamos a ir preparando a un duelo realmente importante? Ujú. Porque, no sé, un ejemplo, el cambiarse de país es un duelo, el cambiarse Exacto. de casa, el cambiarse de casa también es un duelo, el cambiarse de colegio para la universidad también es un duelo. Ujú. Entonces, ¿cómo vivimos esos pequeños duelos? Algunos también pensarán que son duelos importantes esos que acabamos de mencionar, pero pues también es como el hecho de perder a una persona importante para nosotros y ya eso es otro nivel, ¿cierto? Ujú. Todo, esos pequeños duelos Ujú, depende de la subjetividad, ¿no? De cada uno, pero no nos damos cuenta porque pasan, ¿no? Bueno, nos cambiamos de colegio, atravesamos, bueno, ya va a pasar la adolescencia, es una transición, el paso de las ujú, edades, pero esto es como que es un impacto muy fuerte, ¿no? ujú. Total, te llega. Puede hacer con informe anteriormente, te informa, te viene a informar que hay algo que está mal en esa persona y ya se va, o Ujú, te llega de repente. Y hay una frase que escuché que la vida nos obliga siempre a renunciar a todas las relaciones que apreciamos. Y a mí esto me dice que normalmente nosotros estamos en nuestra vida a veces haciéndola como algo de paisaje, ¿sí? Se nos vuelve algo como muy común, no sé, ver la casa, ver a la persona, ver al perro, ujú, pero no tenemos presente que la vida nos obliga a renunciar a todo eso que queremos, porque en algún momento va a cambiar. Y es porque todo finalmente cambia. Y además, no es el hecho de que todo cambie, sino que también hay un tema de impermanencia. Pues nada es permanente, ni siquiera los objetos. Qué Entonces, difícil es afrontar eso, ¿no? Asimilar eso, ¿no? No, no lo pensamos nunca eso, claro. completamente. Entonces, creemos que algo va a estar ahí siempre o se asume que va a estar ahí siempre, tanto sea objeto, persona, animal, pero normalmente algo va a cambiar en tu vida o todo en tu vida constantemente va a tener un cambio y finalmente algo va a estar de manera impermanente, no permanentemente. Ujú, Entonces, es importante entender el duelo por fallecimiento o por pérdida
o por impermanencia desde una anatomía, porque el duelo por fallecimiento tiene una anatomía y viene con algo interno en nosotros que cuando nos dan la noticia de que alguien falleció, uno de los primeros momentos para que nuestra mente o nuestro ser pueda sobrevivir frente a esta noticia, frente a este impacto, es la evitación. Y ese es el primer momento que tenemos en la anatomía del duelo. Entonces, aquí es muy importante empezar a revisar cómo nos estamos enterando sobre esta pérdida, ¿sí? Ujú. Es cómo recibimos la noticia. Luego de darnos cuenta de esta noticia, ¿qué hacemos? Entonces, acá hay dos cosas. Primero, es importante entender cómo acompaño al otro, porque si no es un ser querido mío, pero si es el ser querido de otra persona, ¿cómo lo acompaño? Y si es mi ser querido, ¿cómo empiezo yo a entender esta evitación? Ujú. ¿Sí? Esa falta de que al principio decimos no, no lo vamos a soportar, no, no hay forma. No quiero Ujú. hablar de parentescos, ¿no? Porque el único parentesco que no tiene nombre es la pérdida de un hijo que debe ser, se te estresa se te estremece la piel de solo pensarlo, es algo que no tiene nombre, ¿no? No, no hay forma de describir esa situación. Ujú. Eh, entonces, a ver cómo se hace, porque digo, al principio decís esto no lo voy a poder superar. Hay gente incluso que ha decidido quitarse la vida por estos temas. Entonces es una situación tan difícil, que yo no sé si el tiempo es lo que cura o la forma de encararlo. Entonces, con eso que tú mencionas de cómo lo hago, cómo lo encaro, primero es poderse permitir un momento en este tiempo, en este espacio de evitación, ¿sí? ¿Cómo así que en este espacio de evitación? Me permito la negación de que eso está pasando, porque es un mecanismo de defensa de la mente para evitar el caos, para evitar derrumbarse, para evitar entrar en malas conductas, y más porque aparte de que esta persona se fue, fallece, tienes que hacer un papeleo que sin la evitación tú no podrías hacerlo. ¿Habitación le llamás al lugar físico de esa persona donde estaba? Evitación me refiero Ah, al... evitación, perdón, perdón. Entendía, Evitación. claro, claro, perdón, perdón. Entendía mal, digo, la habitación, digo, bueno, puede ser, ¿no? Que la persona vaya a esa habitación donde no estaba y trate de hacer un duelo ahí. Lo he visto hasta en películas, pero no, entendí mal, perdón, perdón. No, esta es en la anatomía del duelo, lo primero que hacemos como mecanismo de defensa, de supervivencia, es evitar, es Ah, negar, es creer que eso no ha pasado, pero claro. necesitamos la evitación precisamente para poder encargarnos del proceso que viene después de que una persona fallece. Las exequias, la funeraria, algún papeleo en fiscalía, en documentos, tantas cosas que trae el hecho de una pérdida y un fallecimiento. Ujú, Entonces, esto es como un mecanismo de defensa que nos ayuda primero como para poder hacer lo que se tiene que hacer en ese momento. Un momento de shock, un momento de quedarnos de pronto quietos, reflexivos, empezar como a entender que esto va a empezar a cambiar, esto que pasó va a empezar a hacer que algo cambie en tu vida, ujú, ¿cierto? Entonces, sí. cuando empezamos a entender esta anatomía del duelo, de que empieza con la habitación, ahí es donde tenemos que entrar a ser conscientes de esta habitación, de esta negación, porque no nos podemos quedar en esta negación para el resto de nuestra vida, porque ya Ujú, se convertiría en algo que no va a ser sano para nadie, ni para las personas que te acompañan. ujú, Entonces, ¿cómo podría yo acompañar a alguien que está en ese proceso de evitación, en ese proceso de negación? Primero, escucha. Si esa persona dice, lo veo, lo escucho, me llama, siento que se me sienta al lado, que por lo menos aquí en Colombia, en Antioquia justo, y bueno, y en Colombia en general,
hay mucho tema de supersticiones, Ajá, ¿cierto? en todos lados. Ok, allá también, que lo Pero, vi en la claro, calle. no sé de cuáles son las supersticiones, pero en todos lados, eso se pasa en todo el mundo. Que lo vi en la calle. Entonces, Ah, ¿te referís a ese tipo de cosas? Que se lo cruzó de repente después de fallecido. Sí, ujú, sí, sí. que me sonó el teléfono y contesté y no habló nadie y justo ayer o Mm, hace un momentito falleció. sí. Entonces, es poder empezar a centrarse poquito a poquito en la realidad, porque ese momento en el que te das cuenta que alguien fallece te saca completamente de la realidad, Ujú, porque ya es luego volver a otra vez a una realidad, pero ya sin esa persona. claro. Entonces, ahí es donde mencionaba lo de la frase, es que la vida nos obliga a renunciar a todas las relaciones que apreciamos. ¿Cómo yo voy a volver a mi realidad ya sin esa persona? Porque es que finalmente quiero tener Ujú, una realidad sin esa persona. ujú, Entonces, para pasar de esta habitación es empezarlo a hacer de manera gradual, contemplando la habitación, mirando progresivamente hacia otro lado, como así, hacia mis intereses, hacia mi vida, hacia lo que tengo que hacer día a día. Hay personas que tienen licencia de trabajo que les dan como unos días para evitar ir a trabajar y quedarse en casa y Es pasar. conveniente, a ver, es un buen punto ese, porque los días que corresponden cuando, por duelo, que ocurren en todos los trabajos, en todo el mundo, ¿es conveniente eso o es conveniente tratar de seguir con tus actividades como para ir despejándote la cabeza? ¿O es subjetivo? Depende de cada uno. Pienso que es subjetivo, pero creo que todos los seres humanos necesitamos un momento a solas Ujú, para poder aprender a conocer nuestra tristeza, porque la tristeza es la emoción que viene con todo ese tema de falleció alguien a quien amaba. Entonces, si tú estás triste y no te permites sentir esta emoción, empieza a haber una contención de esta emoción, entonces después va a salir en otro momento de tu vida que no sería el adecuado. Entonces, si tú no te permites vivir la tristeza en ese momento que la tienes que vivir, empiezas a hacer como una somatización. La palabra somatización, yo me imagino que quizás la conoces, que es empezar a volver a volcar en tu cuerpo lo que estás sintiendo emocionalmente. ujú. Dolores musculares, dolores de cabeza, dolor de estómago. Si no te Enfermarte, permites, sí. si no te permites vivir la emoción de la tristeza conscientemente, entonces empiezas a enfermarte. Y si no tienes estos días o si no te dan estos días para poder descansar, para poder meditar, para poder vivir tu tristeza, el continuar tu vida, el hacer como si no estuvieses, como si no hubiese pasado nada, va a hacer que se contenga ese dolor que luego más adelante se puede volver, no sé, un ejemplo, como un quiste que nunca le prestas atención y ese quiste se vuelve cáncer. Bueno, Entonces, es como solemos decir, en algún momento la factura va a venir y va a haber que es, pagarla. ujú, exactamente. Entonces, igual estos días de licencia que dan en el trabajo, que dan en el colegio, estos permisos que se obtienen, pues finalmente no es suficiente porque tú en 3 días no vas a superar una pérdida. Ujú, Tú en una semana no vas a estar ya súper bien y vas a continuar con tus actividades y se te va a olvidar, ah, sí, ya falleció y todo bien. No, esto requiere un proceso y es importante entender que si es un proceso, es poder empezar a elegir como persona cómo quieres vivir este proceso. Yo pienso mucho al final del duelo, pues apenas estamos en el principio, pero al final del duelo les explico a mis pacientes la elección. ¿Tú quieres elegir recordar a esa persona con dolor o quieres elegir recordar a esa persona con amor, con cariño, con lo que aprendiste, con lo que te dejó? ujú. Porque finalmente
el duelo y el fallecer, el perder algo que queremos, el pensar que ya no va a estar más en nuestra realidad, nos genera muchísimo dolor. Oh, una Entonces, angustia que, tremenda, tremenda. Eh, ujú, a ver, uno se pone a pensar, ¿no? Que todos hemos pasado por una situación así. Este, y es muy difícil y acá no hay recetas mágicas, no hay nada que uno pueda decir, bueno, con esto va a pasar. Hay gente que se sume en los ansiolíticos, en las pastillas, antidepresivos. En algunos casos puede ayudar y mucho a transitarlo. Hay gente que realmente no lo puede soportar. Este, ujú. bueno, toca ir a terapia, toca ir al psiquiatra, y ese tipo de cuestiones, ¿no? El tema es tomar todo lo que te haga bien para atravesarlo. Ujú, completamente. Y más porque constantemente vamos a estar expuestos durante toda nuestra vida a pérdidas importantes. Entonces es como atravieso el duelo frente a cada una de estas personas que se van muriendo. Claro, claro. Entonces, a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo nosotros también, no es solo enfrentarnos a las muertes de las personas que amamos, sino también al final enfrentarnos nosotros a nuestra propia muerte. Entonces, aquí es muy importante también ver cuál es el concepto de muerte que tengo yo, cuál es mi conflicto con esta o si no tengo conflicto con esta, porque Ujú, esto también desde mi mente, desde lo que yo pienso de ello, también va a ser la forma, también va a ser lo que me va a ayudar a entender la muerte de las otras personas. ujú. Entonces, en nuestra cultura colombiana, la muerte es algo de lo que no se habla. Bueno, ese es un punto interesante porque yo, que además de periodista soy profesor de historia, hay, una forma de ver la muerte en Occidente que en Oriente. En muchos países de Oriente hasta se festeja. En muchos países de Oriente, India u otros, con culturas hindúes o budistas, tratan a la muerte como se fue a descansar donde crean ellos y a veces hasta, incluso en Norteamérica, que comen, que arman, yo no lo puedo entender eso, no entiendo ese tipo de velatorios en donde arman comidas y comen y toman. Y acá en Argentina, por lo menos, estamos todos llorando, abrazándonos, ni hablar de comer, ni agua, ni nada. Son distintas formas, culturas, ¿no? Y, y también es el hecho porque, bueno, es que en ese momento de la vida, cuando nosotros estamos festejando, celebrando, es porque algo está bien. Pero como tú lo mencionas allá en Argentina y acá en Colombia también, cuando se está comiendo, se está festejando, se está bebiendo, durante algo que está, durante algo que está pasando que está mal, que es el hecho de que alguien fallece, entonces es horrible llevar a cabo este tipo de comportamientos. Ujú, Entonces es como que, ok, se murió alguien y tú estás comiendo, tú estás festejando, tú estás bebiendo, ¿qué está pasando? ¿Cierto? La mente, o por lo menos nosotros, desde nuestra cultura, no es algo que podemos entender como tú lo mencionabas, pero entonces no hay una correcta forma de despedirse de alguien, pero sí es poder elegir cómo vamos a enfrentar esta situación, desde esta soledad, desde este retraimiento, desde este no comer porque no me pasa la comida y entonces empiezo en un proceso autodestructivo, o desde entender que, listo, esta persona se fue a descansar, hagamos nuestro banquete, celebremos, despidámosla. De ujú. hecho, me parece muy bella esa forma en la que tú cuentas desde tus conocimientos de la historia lo que hacen estas culturas para despedirse de ellos. Sí, Y totalmente. igualmente, a mí me parece muy bello también como lo hacemos nosotros, pero es empezar como a entender que sí, la muerte no se normaliza, pero tampoco se le da un lugar. Se queda ahí como en el, sí, la muerte existe, pero dejémosla por allá, eso no va a llegar a mí, eso no le va a llegar a nadie cerca mío. No me interesa hablar del tema. No me interesa, claro.
Exacto. Entonces, mira que incluso antes de que pase a una persona que queremos, también le evitamos sin que, sin tener ni siquiera alguna razón para evitarla. Con el hecho de que alguien fallece y entonces la evito, tengo una razón para negar que existe la muerte, para negar que esto me está pasando a mí, como lo mencionaba ahorita al inicio, de que hay una anatomía del duelo y que la primera que tenemos es el evitar, el negar que esto me está pasando. Ujú. Incluso si no me estuviese pasando, también lo evito y lo niego y más bien dejémoslo por allá. Entonces, ¿cómo hacer para realmente empezar a adentrarnos a que esto sí existe, a que sí, esto hace parte de nuestra vida? Y tanto en la realidad actual, ya sea que se nos haya muerto a alguien, tanto en el momento en el que alguien fallece, hablamos de asimilación. ¿Por qué? Porque este es el segundo momento, Son las etapas. ujú, ese es el momento en el que nos tenemos que permitir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sí, esta persona falleció, esta persona murió, tengo que empezar a entender que en mi vida cotidiana esta persona ya no está más. Ujú. Y ahí entonces es donde tenemos que empezar a lidiar con todas las emociones que van a llegar, que son las que he estado negando, que son las que he estado evitando sentir, como la tristeza, el enojo, el miedo, ¿sí? ¿Qué va a Ujú. pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Esto era mi todo, ¿sí? Exacto, Entonces, exacto. Irlesa querida, lamentablemente no tenemos más tiempo, me encanta conversar con vos, obviamente que sabés que estoy tomando. mate. Ah, muy bien. ¿Lo probaste el mate? Sí, en la universidad. ¿Qué estuviste en Argentina? No, 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 en la universidad y no he estado en Argentina, no. Con algún argentino, seguramente que te convidó. Ojalá. ¿Toman mate en Colombia? Sí, el mate se consume acá. ¿De qué Pues no es forma? muy común, no es muy común, pero sí se toma. ¿Pero de Más qué que manera lo toman? ¿Como nosotros? ¿Frío, caliente, amargo, dulce? bueno, pues la vez que yo lo probé era como todo el mate en agua tibia, se dejaba como sumergir como una especie de té de bolsita, pero solo que sin la bolsita, todo La esparcido yerba. en la taja, toda la hierba ahí en el vaso. Claro, es un gusto para el que no está habituado, es un gusto difícil para... eh, Sí, ah, y yo, no me gustó. claro, no, no, es que es cierto, nosotros en general, en lo personal se toma amargo, pero cada uno lo toma como quiere, pero es ya una costumbre muy nuestra. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Creo que no debe haber persona en el mundo que no ame la tonada paisa. Es hipnótica, y la verdad que es encantadora, encantadora. Bueno. Bueno, muchas gracias por invitarme. Perdón, que me acabo. Recordame tu página web para las personas que quieran seguirte y ver lindos posteos que tenés. Claro que sí, me pueden encontrar como @foco.mental con doble T. Foco.mental. Sí, Mental con doble T. sí, Bien, perfecto. Foco.mental con doble T. sí, Bueno, estuvimos conversando con la psicóloga Irlesa Álvarez. Besote enorme y hasta muy prontito. claro que sí. Hasta luego. Hágale pues. Besote grande. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda charla que seguramente volveremos a tener con conocimientos que tenemos de otros países y otros profesionales de la salud que no distan mucho, ¿no? Dentro de una cultura un tanto homogénea en lo que tiene que ver con Hispanoamérica, ¿no? Sobre todo de México para abajo, porque Norteamérica es parte de América, pero totalmente distinto, con cultura distinta, con orígenes distintos, y nos parecemos poco y nada con los norteamericanos. Bueno, nos vamos una pausa. Ya venimos.